Muy bien. ¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con la cuarta sesión del curso. Ahora que ya han terminado las partes correspondientes a la introducción al uso de R, vamos a empezar a ver la parte teórica del curso, en la cual vamos a platicar un poco sobre los conceptos generales que subyacen al proceso de inferencia estadística. Particularmente vamos a hablar de su aplicación en investigación clínica y epidemiológica, y pues va a ser una clase un poco árida. Entonces vamos a ver conceptos muy generales que nos van a permitir entender cuáles son las bases de todos los análisis estadísticos que vamos a hacer más adelante. Posterior a esta clase vamos a tener un módulo que, recuerden, empieza la próxima semana a las 7 de la noche, 5 de la tarde, perdón, hora de la Ciudad de México, de 5 a 7 con el doctor Daniel Ramírez. Y esto va a cubrir como uno de los primeros módulos teóricos antes de que vuelvan a retomar la teoría en la parte de pruebas de hipótesis, la cual se va a basar ampliamente en gran parte de lo que estamos estudiando aquí. ¿Sale? Entonces, primero hay que entender que la estadística, si nosotros la definimos, es una ciencia que nos permite estudiar la variabilidad, ¿no? Entonces, la estadística es un concepto, una disciplina que nos va a permitir estudiar fenómenos que presentan variabilidad. Entonces, siempre que no tengamos variabilidad, no podemos usar estadística. La estadística es una base crucial para poder entender la variabilidad. Entonces, la estadística nos va a permitir asignar un grado de certeza o incertidumbre a conclusiones que obtengamos de estudios de investigación. Entonces, generalmente nosotros vamos a ocupar estas herramientas estadísticas que cuantifican la variabilidad para poder tener una idea de qué tan probable es que los modelos estadísticos que usamos nos permitan describir los patrones que subyacen a los datos, ¿sale? Y entonces, normalmente nosotros cuando hablamos de estadística, en el concepto general, a menos que le pongamos el apellido de estadística bayesiana, vamos a estar hablando de la teoría frecuentista de la estadística, la cual se basa en un concepto de muestreo infinito, ¿sale? Entonces vamos a tener dos grandes ramas dentro de la estadística frecuentista, y dentro, de hecho también la bayesiana tiene estas dos ramas, pero nosotros nos vamos a enfocar en la frecuentista, que nos van a permitir caracterizar la variabilidad de los datos con los que estamos trabajando. Primero vamos a tener la estadística que es descriptiva. En este caso, nosotros vamos a querer identificar las características que son más relevantes de la muestra. Y cuando nosotros estamos hablando solamente de estadística descriptiva, el matiz que existe es que las características son específicas de la muestra evaluada. Es decir, podemos describir, por ejemplo, las características de este grupo de investigación y cómo está conformado. Entonces podríamos decir, está conformado por 3 hombres, 3 mujeres, está conformado por tales países, de tales edades, y esto no necesariamente se va a transpolar hacia otro grupo de investigación ni hacia otra clase de estadística. Entonces, la estadística descriptiva no busca generalizar los hallazgos de una muestra a una población. La estadística descriptiva, por lo tanto, lo único que busca es describir ya sea las tendencias generales dentro de una muestra o el grado de variabilidad. En contraste, nosotros vamos a tener a la estadística inferencial. Y la estadística inferencial lo que va a buscar es que los hallazgos de investigación que nosotros tengamos nos diga algo específico sobre una población. Entonces nosotros vamos a trabajar, y ahorita lo voy a detallar con más específico, con una muestra. Entonces, nosotros en estadística generalmente vamos a trabajar con muestras. Y el proceso de estadística inferencial o de inferencia estadística, lo que va a hacer es que va a extrapolar lo que nosotros identifiquemos dentro de esta muestra hacia una población. Entonces, si la estadística descriptiva que hicimos en una muestra utiliza estadística inferencial, puede describir las características de una población, pero cabe resaltar que la estadística descriptiva no tiene el propósito de hacer inferencias, tiene el propósito solamente de describir. Entonces, el principal supuesto que tiene la inferencia estadística, en específico en su aplicación en investigación, es que no hay ningún sesgo metodológico importante que prevenga que podamos generalizar resultados. Es decir, vamos a tener que de la muestra vamos a obtener una población específica. Ahora, idealmente, para que nosotros podamos hacer una buena estadística inferencial,
tenemos que utilizar técnicas de muestreo. Entonces, muchas de las bases de datos con las que están trabajando ahorita con sus mentores dentro del BCBC tienen las facultades de poder tener representatividad a nivel nacional. Y esto tiene que ver con que se utilizaron estrategias de muestreo, que es una rama de la estadística, que permite identificar muestras que son representativas de una población. Pero de nuevo, aun si hacemos estadística descriptiva sin usar métodos inferenciales, esa muestra obtenida de manera representativa no va a poder extrapolarse a una población general. Entonces necesitamos de los métodos de la estadística inferencial para poder estar seguros de que lo que nosotros decimos es válido para una población. ¿Sale? Vamos a empezar platicando de algunas cosas que son relevantes para estudiar a la estadística descriptiva. Primero, dos grandes conceptos. El primero es que cuando nosotros tenemos una población, como en este caso, a nosotros nos va a interesar medir algo en esta población. Y lo que nos va a interesar medir en esta población lo podemos describir con una medida que le vamos a llamar parámetro. Entonces, por ejemplo, nos va a interesar estimar una media, que va a ser un parámetro poblacional. Esto es algo que está en la población. Pero generalmente los estudios no miden de manera completa algo en una población porque sería imposible o infactible hacer un censo de todos los individuos, obtener una medición en todos los individuos y por lo tanto poder extrapolarla a cada uno de ellos. Entonces, los parámetros están asociados con la población y casi nunca los vamos a conocer. Entonces son constantes fijas, es la media de colesterol, es la media de glucosa, es la media de hemoglobina glucosilada, es la prevalencia de diabetes y es algo que no vamos a conocer con certeza. Entonces, desde el punto de vista estadístico, esto lo vamos a describir, por ejemplo, la media con la letra mu o la desviación estándar con la letra sigma. Entonces, como los parámetros poblacionales no los vamos a conocer, el objetivo que va a tener la estadística inferencial desde el punto de vista descriptivo es obtener estimadores. Y estos estimadores generalmente van a apoyar su distribución en un estadístico y este estadístico tiene una distribución conocida. Entonces nosotros vamos a poder dar sentido al estimador que obtengamos a través de un estadístico que proviene de una distribución conocida. Este estimador, en lugar de ser de una población, es de una muestra. Entonces la muestra de investigación nos va a permitir obtener un estimador y este estimador, que es de una muestra única, nos va a permitir tener una idea sobre el parámetro cuando hacemos el proceso de inferencia estadística, ¿sale? Entonces, esta generalmente se expresa en letras griegas mayúsculas, pero en muchos casos se pueden usar de forma intercambiable. Estoy hablando de cuando trabajamos con estadística pura desde el punto de vista matemático, la media muestral generalmente se puede escribir con letras que son distintas de las griegas, pero es probable que en algunos textos vean ustedes que usan las letras griegas minúsculas de manera intercambiable cuando se habla de estimadores y se habla de parámetros. ¿Sale? Ahora, había mencionado que los estimadores que nosotros obtenemos van a apoyar su variabilidad o su incertidumbre en función de una distribución conocida. Entonces, para poder entender cómo estos parámetros se van a poder modelar o cómo su incertidumbre se va a poder capturar, tenemos que entender el concepto de distribuciones de probabilidad. Entonces, yo había mencionado que para poder usar estadística, nosotros necesitamos que lo que estamos midiendo tenga variabilidad y lo voy a poner aquí para que no se nos olvide, ¿sale? Entonces, la variabilidad es el concepto más importante que nosotros vamos a buscar capturar con la estadística. Cualquier cosa que hagamos va a tener que ver con cuantificar o modificar esta variabilidad. Entonces, cualquier fenómeno que sea susceptible a presentar variación va a ser susceptible a modelar la probabilidad de que ocurra con una función de probabilidad. Entonces, desde el punto de vista matemático, a cualquier fenómeno que presente variabilidad, nosotros le vamos a llamar experimento de probabilidad, ¿sale? Entonces, vamos a considerar un experimento específico en el que vamos a tener dos dados de 6 caras que se van a tirar al mismo tiempo. Entonces, todos lo hemos hecho alguna vez, hemos jugado juegos de mesa y cuando tiramos dos dados estamos teniendo dos experimentos aleatorios que están ocurriendo de forma simultánea. Entonces, hay diferentes combinaciones que van a poder ocurrir
Para estos dos dados en específico, como son dados de 6 caras, tenemos 6 caras por 6 caras, vamos a tener 36 posibles combinaciones para el desenlace. Entonces nosotros podemos graficar la probabilidad de que cada combinación ocurra. Entonces, si tenemos dos dados, el número mínimo que nos puede dar es 12, y como tiene cada uno hasta 6 puntos, el número máximo que nos puede dar es 12. Y entonces vamos a tener que, si nosotros tiramos los dados, todas las posibles combinaciones que podemos obtener van a seguir una distribución. Por ejemplo, solo existe un escenario de 36, o sea, uno de 36, en el que puede caer un número 2, ¿sale? Esto es con un dado que dé una cara de 1 y otro dado que dé una cara de 1. Existen dos de 36 escenarios donde puede caer tres, ¿no? Puede caer un puntito o puede caer el de dos puntitos, ¿sale? Y esto puede ocurrir para el dado 1, que caiga un 1, o que para el dado 1 caiga un 2, y que para el dado 2 caiga un 2 o un 1, ¿sale? Para el 4 podemos tener 3, para el 5 podemos tener 4, para el 6 podemos tener 5, y la que es más probable es esta, en la que nosotros observamos que en 6 escenarios, que puede ser una combinación de 1 y 6, de 5 y 2, y de 3 y 4, tanto para un dado como para el otro, podemos tener 6 posibles escenarios donde este 7 pueda ocurrir. Y entonces esta distribución que nosotros estamos observando de todos los posibles escenarios se llama distribución de probabilidad. Y a una distribución nosotros le podemos evaluar varias cosas, ¿sale? Por un lado, podemos evaluar cuál es el valor que esperaríamos, a lo cual le vamos a llamar valor esperado. Entonces, ¿cuál sería el valor esperado de esta distribución? El valor esperado es el valor más frecuente, el valor que tiene la probabilidad más alta. Entonces, si tiramos dos dados y ustedes quisieran apostarle todo su dinero a cuál es el valor esperado dentro de esta distribución, ustedes, pues con mayor probabilidad, le podrían asignar el 7 a esta distribución. Entonces, esta es una abstracción bastante simplificada de cómo los fenómenos que presentan variabilidad van a poder ser susceptibles a ser modelados a través de la probabilidad de su ocurrencia, ¿sale? Entonces, ¿esto a qué nos lleva dentro de la estadística? Nos lleva a tratar de entender qué distribuciones pueden modelar algunos fenómenos específicos, ¿sale? Vamos a empezar con distribuciones que modelan datos que se pueden categorizar o que son categóricos dentro de la definición operacional de variables desde el punto de vista metodológico. Recuerden que podemos tener variables categóricas o variables continuas. La distribución binomial es una distribución que permite modelar variables de tipo categóricas. Por ejemplo, un alumno de esta clase de estadística no estudió para su examen final. El examen tiene 10 preguntas y cada pregunta tiene 4 posibles respuestas, las cuales pueden estar bien o mal. Es decir, cada respuesta está o bien o está mal, es categórica, ¿no? Entonces sabemos que la probabilidad de que el alumno acierte sin saber la respuesta es de un cuarto, porque solo hay una respuesta correcta y 3 respuestas equivocadas, por lo que la probabilidad independiente de que cada uno de nuestros reactivos sea correcto es de 0.25. Entonces, esta distribución binomial puede responder, por ejemplo, a la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que el alumno saque 6 o más en el examen sin haber estudiado? ¿Sale? Entonces vamos a obtener la probabilidad de sacar 6 o más, y esto equivale a la probabilidad de 1 menos la probabilidad de que el alumno saque 5 o menos, ¿sale? Y esto lo voy a poder modelar con una distribución binomial. Entonces la distribución binomial me habla del número de éxitos, el cual vamos a denotar con la letra R, en una muestra N independiente de ensayos, donde los ensayos pueden tener dos desenlaces. Entonces vamos a decir que X se distribuye binomial con un parámetro N, que es el número de ensayos, y una P, que es la probabilidad de cada ensayo, donde N puede equivaler al número de ensayos y la probabilidad está entre 0 y 1. Entonces, ustedes van a ver que para estimar la probabilidad binomial nosotros vamos a tener esta estimación. Ahora, un problema que tiene, perdón, la distribución binomial es que vamos a tener que depende de un número sucesivo de eventos, ¿sale? Entonces requerimos que ocurran al menos 5 eventos y que las 5 la tengamos mal para que o que las 5 las tengamos bien, perdón, para que consideremos que la sexta la podemos tener bien. Entonces,
Para hacer esta distribución mucho más flexible y no requerir que ocurran eventos sucesivos, se hizo una generalización que se llama distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli simplifica a la distribución binomial. Vean que aquí los parámetros son n y p, mientras que en la distribución Bernoulli ahora solamente tenemos p, que es la probabilidad de que ocurra un evento o la probabilidad de que no ocurra un evento. Entonces ahora no requerimos de eventos sucedáneos. La variable aleatoria que vamos a denotar como x sigue siendo binaria y puede ser 1 cuando sí ocurre o 0 cuando no ocurre. ¿Sale? Entonces la probabilidad, mientras que aquí tenemos combinatorias porque son eventos sucesivos, aquí vamos a tener una simplificación que solamente va a considerar la probabilidad de que ocurra un evento contra la probabilidad de que no ocurra un evento. ¿Sale? Y entonces la distribución Bernoulli es una generalización de la distribución binomial y nos va a servir para cuando nosotros queremos modelar eventos que ocurren o no ocurren, que son variables con dos categorías. Entonces, la distribución de Bernoulli se va a basar en un concepto de promedio o valor esperado, donde el valor esperado de una Bernoulli es la probabilidad de que ocurra, que es lo que, por ejemplo, en un estudio transversal vamos a llamar prevalencia. Entonces, la prevalencia de que ocurra un evento, por ejemplo, diabetes, o de que esté presente en una población, se denota con un parámetro P. Se distribuye con Bernoulli y el promedio o el valor esperado de esta distribución es la prevalencia que vamos a obtener. La varianza de esta distribución Bernoulli puede ser hasta de un cuarto cuando P es igual a un medio, por lo tanto la entropía es baja. Y para poder hacer estimaciones de intervalos de confianza o, como vamos a ver más adelante, de valores de P, vamos a requerir una distribución específica que nos permita moderar la varianza cuando esta es desconocida. ¿Sale? Ahora, dentro de los datos categóricos, podemos tener datos que ocurran y no ocurran, que se modelan con una Bernoulli, y datos que ocurran o no ocurran en un marco de referencia. Esto que ocurra o no ocurre en un marco de referencia se modela a través de una distribución Poisson. Los marcos de referencia que podemos poner pueden ser tiempo o espacio. ¿Sale? Entonces, el tiempo o espacio van a ser marcos de referencia en el cual van a poder ocurrir eventos con cierta intensidad. Entonces, la distribución de Poisson, a diferencia de la Bernoulli, va a considerar el tiempo y espacio y va a medir la frecuencia o la intensidad con la que ocurren eventos dentro de un espacio de referencia. Entonces, la distribución de Poisson modela la probabilidad de tener R llegadas o R ocurrencias, donde la n es una variable en el tiempo o en el espacio. Entonces, vamos a decir que X se distribuye Poisson con un parámetro que vamos a llamar lambda. Lambda se refiere a la intensidad de ocurrencia de un evento en un espacio o en un tiempo. Y como lambda va a ser la tasa de referencia y pueden ocurrir cero eventos, la varianza de mi distribución Poisson, es decir, qué tanta variabilidad puedo esperar, es igual a lambda. Entonces puedo tener lambda o puedo tener cero, o puedo tener 2 lambda, o 3 lambda, o 1.5 lambda. Y entonces la función de probabilidad se está denotada aquí. ¿Cuándo voy a poder usar distribuciones de Poisson? Bueno, la distribución de Poisson de manera global y desde el punto de vista estadístico se le llama a una distribución de conteos. Entonces, esta distribución de Poisson, por ejemplo, va a ser de mucha utilidad cuando modelemos estudios de incidencia o cuando modelemos estudios que ocurren en un marco de referencia espacial y temporal. Por ejemplo, imaginen la probabilidad de que lleguen alumnos a hacer Zoom bombing sin avisar a la clase de Zoom y que podamos nosotros medir este parámetro con una tasa promedio o una intensidad que se llame lambda. Entonces podemos preguntarnos cuál es la probabilidad de que un paciente o un alumno llegue a cierta hora. Y entonces si tenemos una distribución de datos, vamos a ver que va a haber horas pico con mayor frecuencia y algunos con menor frecuencia donde el tiempo es la variable que los denota. Entonces, a diferencia de la binomial y de la Bernoulli, que va a describir eventos que pueden o no pueden ocurrir sí o no, los Poisson pueden o no ocurrir, pero en un marco de referencia espacial o temporal. ¿Sale? Hasta aquí, chicos, chicas, ¿alguna referencia o alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok.
Perfecto. Entonces, continuamos. Em, a veces no nos va a interesar modelar datos categóricos, nos va a interesar modelar datos continuos. Y entonces la función de distribución acumulada se va a basar en variables aleatorias continuas. Y aquí a nosotros nos va a interesar saber, por ejemplo, si tenemos una distribución de un parámetro, y esto es por lo que veían con Fermín en la clase pasada, que nos interesaba hacer histogramas para ver cómo se distribuía, pues nos interesa saber cuál es la distribución de una variable continua. Entonces, una variable X continua puede tener una distribución de probabilidad o de densidad de frecuencia que se puede ver así. Entonces nos interesa saber cómo se va a modelar. Para los fenómenos biológicos existen básicamente dos grandes distribuciones que nosotros vamos a observar. Una va a ser la distribución exponencial y otra va a ser la distribución normal o gaussiana. Ahora vamos a ver qué es esto de la distribución exponencial. Una característica que tiene la distribución exponencial es que si ustedes ven aquí en el eje de las X, empieza en el cero. Es decir, es una variable aleatoria continua donde los valores positivos son mayores o iguales a cero. Es decir, no hay valores negativos. Muchas variables biológicas que seguro vienen a su mente de inmediato van a tener una distribución de tipo exponencial. ¿Por qué? Porque van a tener una gran concentración de valores en los límites más inferiores y una pequeña cantidad de valores que van a estar en los límites superiores. Por ejemplo, si nosotros pensamos en una variable como talla o peso, es posible que a lo mejor tengamos todavía una colita por acá, porque algunos valores van a ser pequeños, pero es muy probable que veamos una distribución con estas características, donde la mayoría van a tener talla o peso promedio, pocos van a caer en bajo peso y pocos van a caer en alto peso. Entonces, la distribución exponencial se parece mucho a la distribución de Poisson en sus parámetros, porque va a estimar lambda, que lambda es la tasa de cambio de la pendiente que ocurre a lo largo de la variable x. Y entonces vamos a decir que x se distribuye como una exponencial con un parámetro que va a ser lambda. Ahora, desde el punto de vista estadístico, generalmente no nos va a interesar modelar directamente la distribución exponencial, a menos que queramos trabajar con tiempo y cuando veamos análisis de supervivencia, vamos a hablar un poco de cómo la distribución exponencial nos sirve para modelar algo como el tiempo, ¿sale? Las variables que tienen esta distribución, por lo tanto, no las vamos a tratar como variables exponenciales, sino que les vamos a aplicar un logaritmo natural o base 10. Este logaritmo natural o base 10 lo que va a hacer es que va a transformar esta variable de tener una distribución que sigue más o menos algo así, a tener una distribución que sea aproximadamente más simétrica. Esto es porque el inverso de una exponencial, desde el punto de vista matemático, es una función simétrica logarítmica. ¿Sale? Entonces, al aplicar el inverso del exponencial, que es el logaritmo, nosotros vamos a tener ahora una distribución que va a tender a ser más simétrica. Entonces, cuando veamos modelaje estadístico más adelante, particularmente las partes de regresión, van a ver que aplicar el logaritmo puede ser algo de mucha utilidad para hacer que tus variables sean simétricas. Y ahora, ¿por qué nos interesa esto de la simetría que les menciono? Bueno, esto es porque una de las distribuciones que va a subyacer a la mayor parte de los fenómenos estadísticos que vamos a observar es la distribución gaussiana o la distribución normal. La principal característica que tiene esta distribución normal es que va a tener simetría en torno a la media. Entonces aquí estamos viendo una normal que se llama normal estándar, donde la media va a ser 0 y la desviación estándar va a ser 1. Entonces una característica que tiene la distribución normal es que podemos predecir, por ejemplo, entre 0 y una desviación estándar, va a caer siempre el 34,1% de los datos. Entre 0 y 2 desviaciones estándar, va a caer 34,1 más 13,6%. Y entre más menos 2 desviaciones estándar, aproximadamente van a caer el 95% de los datos. Entonces, si alguna vez habían visto el concepto de intervalo de confianza del 95% y se habían preguntado de dónde había salido, sale precisamente de esta simetría de la curva normal, donde nosotros asumimos que a más o menos dos desviaciones estándar tenemos aproximadamente el 95% de los datos de cobertura. ¿Sale? Entonces, una variable aleatoria que se distribuye normal va a tener una forma de campana aproximadamente simétrica, ¿sale? Y a lo que nosotros le llamamos normal estándar, que es esto que tenemos aquí,
generalmente es una variable que vamos a transformar a través de una distancia que se llama valor z. Este valor z que vemos aquí considera dos parámetros, que es la media de nuestra variable y la desviación estándar. Entonces vamos a decir que los dos principales parámetros que estima una distribución normal son media y desviación estándar. Y entonces vamos a tomar que si restamos a cada valor dentro de nuestra distribución la media y lo centramos en la desviación estándar, vamos a obtener que la media, si nosotros estimáramos la media de nuestra población, que le vamos a poner una X y una barra, y le restamos la media, pues va a ser cero, ¿no? Entonces la media va a estar centrada en cero y la desviación estándar va a ser aproximadamente uno, porque si tuviéramos sigma sobre, perdón, estuvo muy feo esa sigma sobre sigma, entonces tendríamos aproximadamente uno, ¿no? Y entonces vamos a decir que la distribución normal estándar tiene media cero y desviación estándar uno. Ahora, algo importante sobre la distribución normal es que en realidad en la naturaleza pocas variables siguen completamente esa distribución cuando se miden de manera natural. Vamos a observar la distribución normal generalmente cuando lo medimos en una muestra. Y esto tiene que ver con una propiedad matemática del muestreo. Entonces aquí tenemos que las distribuciones estadísticas continuas, mencionamos dos, pero pueden ser muchísimas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, podemos tener una distribución que se llama uniforme. La distribución uniforme va a tener la característica de que la probabilidad de ocurrencia de cualquier valor dentro de su rango va a ser bastante similar y exactamente igual a un valor uniforme, por eso se llama uniforme, ¿no? La probabilidad va a ser casi igual. Tenemos una distribución normal, aquí tenemos media cero, y tenemos una campana que es aproximadamente simétrica en torno a la media. Una distribución normal estándar, que vean que la diferencia contra la normal es que está escrito en términos de desviación estándar, mientras que aquí, por ejemplo, la desviación estándar normal podría ser 200, aquí está escrito en términos de 1 o 2 desviaciones estándar, ¿sale? La media siempre va a ser cero en una normal estándar. Existen otro tipo de distribuciones que son útiles, por ejemplo, para describir el tiempo en funciones de supervivencia, como puede ser la distribución gamma, que es una generalización del exponencial, la distribución beta, y tenemos distribuciones para variables continuas. Mencionamos la binomial, mencionamos la Poisson y mencionamos la Bernoulli. Hasta aquí, chicos, ¿tenemos alguna duda? ¿Vamos bien? Todo claro. Sí, Muy bien, perfecto. Entonces continuamos. Y bueno, sepan que no es importante que para que ustedes hagan estadística conozcan necesariamente ni cómo se estima el valor esperado, ni cómo se estima la varianza, ni cuál es la función de distribución de probabilidad. Esto es para que sepan que existe. En R existen de hecho parámetros que nos van a permitir estimar distribuciones binomiales, Poisson, uniformes, exponenciales y normales. Y estas están basadas en este tipo de distribuciones. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar a nosotros? Nosotros no vamos a trabajar con poblaciones, vamos a trabajar con muestras. Entonces, dentro de las muestras existe un concepto que se llama teorema central del límite. Entonces, la lógica es que tenemos una población y de cada población vamos a tomar unas muestras que van a tener cierto tamaño. Esa población va a tener parámetros originales que no conocemos, por ejemplo, una media mu y una desviación estándar sigma cuadrada. Esto va a ser independiente de si la población tiene una distribución normal o no. ¿Y qué nos va a decir el teorema central del límite? Que en todas las muestras que tomemos, si en cada muestra nosotros obtenemos una media, eventualmente las medias que obtengamos en todas las muestras, si las graficamos, van a seguir una distribución aproximadamente normal. ¿Qué quiere decir? El teorema central del límite establece que sin importar el tipo de distribución original de la variable que es extraída de una población, la distribución de las medias de diferente muestra se va a aproximar a una distribución normal siempre y cuando el tamaño de muestra sea lo suficientemente grande. Entonces, este teorema central del límite es parte de una teoría que se usa en el muestreo que se llama teoría de los números grandes, que es que si yo tomo múltiples muestras y luego hago una distribución de sus medias, esa media siempre, o esa distribución de medias, siempre va a seguir una distribución aproximadamente normal.
Entonces, ¿eso cómo se ve? Entonces, si la distribución original tiene distribución normal, no importa de qué tamaño sea nuestra n, vamos a obtener una distribución normal. Sin embargo, si la distribución de x no es normal, entre más aumente el tamaño de muestra, más es probable que alcancemos una distribución normal. Entonces vean que aquí tenemos cuatro variables distintas. Una sigue una distribución normal, una sigue una distribución uniforme, una sigue una distribución exponencial y una sigue una distribución parabólica, ¿no? Imagínense que de esta población original nosotros tomamos diferentes muestras. Primero vamos a tomar una muestra de dos individuos. La distribución normal aproximaría más o menos una distribución normal porque el origen ya era normal. Una uniforme como que se empieza a querer ver simétrica, una exponencial también, una parabólica también. Si aumentamos ahora y tomamos muestras de 5 sujetos, ahora nuestra distribución se va a aproximar cada vez más a una distribución normal. ¿Y qué pasa si ahora tomamos una muestra más grande de aproximadamente 30? Eventualmente vamos a alcanzar una distribución normal. Entonces, esta es una de las herramientas más poderosas de la estadística, porque lo que nos dice es que los conceptos de la estadística que utilizan la simetría o que utilizan al concepto de normalidad van a poder ser más aplicables entre mayor sea el tamaño de muestra. Generalmente nosotros vamos a buscar un balance entre el tamaño de muestra ideal que nos va a permitir cumplir con los supuestos del teorema central del límite y lo que podemos factiblemente conseguir con financiamiento. Entonces, muchas veces en el muestreo vamos a calcular un tamaño de muestra mínimo, que no quiere decir que es el ideal, porque es el mínimo, ¿sale? Entonces, idealmente vamos a buscar tener una muestra mayor a la mínima para poder cumplir con el teorema central del límite y con ello poder aproximar distribuciones simétricas que nos permitan obtener valores de P, intervalos de confianza o estimaciones con errores que sean estables. ¿Sale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, diferentes medidas de diferentes muestras. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, dijimos que en el muestreo a veces vamos a buscar un tamaño de muestra mínimo para poder hacer una estimación. Entonces, si este es mi mínimo y yo aumento mi tamaño de muestra, ¿qué va a pasar? Significa probablemente que sean más precisas mis estimaciones, ¿no? Bueno, sí y no. La media en teoría no va a cambiar, ¿sale? Porque ya alcanzamos una distribución aproximadamente simétrica. Lo que sí puede cambiar es la desviación estándar. Y vamos a ver que esta desviación estándar nos va a servir para calcular errores de muestreo. Y por lo tanto, vamos a obtener mediciones que van a tener intervalos de confianza más estrechos y por lo tanto que van a caer dentro de un rango mucho más predecible. Entonces, una vez que llegamos a un tamaño de muestra mínimo, no vamos a necesitar hacer muchos cambios para poder tener mediciones que sean reproducibles y válidas, ¿sale? Entonces, si llegamos al tamaño de muestra mínimo, idealmente la media no va a cambiar. Lo que puede cambiar es nuestra desviación estándar. Si lo que quisiéramos es estimar la desviación estándar, entonces sí tenemos que buscar un balance de cómo se comporta esto y cómo es realmente en la población, ¿sale? Ahora, generalmente, como les dije, vamos a trabajar con muestras. Y entonces, llegar a un supuesto de cuál va a ser la distribución real que siguen nuestros datos es muy complicado. Existen pruebas estadísticas que permiten ver, por ejemplo, esto se distribuye como una uniforme o como una gama o como una exponencial, pero esto es problemático porque a final de cuentas no siempre vamos a saber la media real de la población, ni vamos a saber la desviación estándar de la población real. Y entonces, para poder aproximar la distribución, tenemos que conocer esos parámetros, pero no siempre lo vamos a poder hacer. Entonces, no conocemos esta distribución, no tenemos certidumbre. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que vamos a utilizar son distribuciones muestrales. Entonces, las distribuciones muestrales ocurren cuando nosotros no conocemos un valor que pueda ser relevante para la distribución. Entonces, por ejemplo, una distribución G cuadrada generalmente nos va a servir cuando nosotros conocemos de cierta forma cómo se comporta un fenómeno, pero no conocemos su variabilidad. Entonces, no tenemos claridad de cómo se da su distribución en cuanto a varianza o en cuanto a distribución de una desviación estándar. Entonces, si tomamos una muestra aleatoria,
generalmente vamos a decir que G cuadrada es la suma de cuadrados de esa distribución normal, es decir, las desviaciones que no conocemos. Entonces, cuando no conocemos las desviaciones estándar, tenemos que permitir que la variabilidad cambie de alguna forma. A esto le vamos a llamar grado de libertad, ¿sale? Que el grado de libertad va a ser qué tanto permitimos a la variabilidad cambiar con respecto a una variable aleatoria. Entonces, los grados de libertad de una distribución G cuadrada es la media, es decir, qué tanto permitimos variar. Aquí podemos ver K1 grados de libertad, K2 grados de libertad, K3 grados de libertad, y lo que podemos ver es que la distribución cambia ampliamente. Entre más permitimos variabilidad, más podemos aproximar algo que se vea parecido, por ejemplo, a otras distribuciones conocidas, pero característicamente la distribución G cuadrada no va a tener valores, aquí debería decir negativos, ¿sale? Entonces no va a tener valores negativos, y entre más grados de libertad tiene, más se aproxima a una distribución normal. Entonces, cuando no conocemos las varianzas, la distribución G cuadrada es una buena alternativa para poder modelar fenómenos que no conocemos. Entonces, ¿para qué nos sirve la G cuadrada? Por ejemplo, podemos estimar intervalos de confianza para desviación estándar. Si precisamente no conocemos la variabilidad, la G cuadrada nos va a permitir hacer estimaciones razonables de la desviación estándar. También nos va a permitir ver si esa variabilidad ocurre de forma independiente o dependiente de ciertas variables, ¿sale? Entonces esto le vamos a llamar criterio de independencia. Vamos a ver que la G cuadrada va a ser una prueba que nos va a permitir evaluar independencia de ciertos fenómenos. La G cuadrada también nos va a permitir modelar relación entre variables categóricas y nos va a permitir ayudar con la estimación de la varianza de la muestra y con la desviación entre valores observados versus esperados. Esto ocurre mucho, por ejemplo, cuando evaluamos tablas de contingencia de 2 por 2. Y entonces la G cuadrada nos va a permitir establecer una prueba global que se llama prueba de bondad de ajuste, que cuando estemos en la clase de pruebas de hipótesis, vamos a ver que la distribución G cuadrada nos va a permitir ver si una variable sigue una distribución G cuadrada que es independiente de otra distribución G cuadrada. ¿Sale? Entonces, la G cuadrada generalmente la vamos a hacer cuando no conocemos ni la variabilidad ni conocemos la media. Ahora, la T de student es una distribución que es simétrica. Y en este caso, generalmente la vamos a aplicar cuando tenemos una idea de la media, pero no tenemos una idea de su variabilidad. Aquí podemos ver tres curvas donde la variabilidad es distinta. Entonces, uno tiene una desviación estándar de esta magnitud, otra tiene una desviación estándar de esta magnitud y otra la tiene todavía más amplia. Entonces, la distribución T-student tiene la característica, al igual que la normal, que es simétrica. Entonces, aquí la normal real es esta punteada. Aquí tenemos dos distribuciones que no son exactamente igual a la normal, sino que son distribuciones T de student. Permite una estimación de la media cuando la desviación estándar poblacional no se conoce. Entonces, para poder dar una estimación de la desviación estándar poblacional, nosotros vamos a asignar también grados de libertad. Entonces, el parámetro que estima la distribución T de student son los grados de libertad de la distribución, que va a ser siempre n-1, donde n es el tamaño de la muestra. Entonces, si tenemos una muestra de 30, va a estimar T de student con 29 grados de libertad. Conforme más aumenta el tamaño de la muestra, la curva de distribución T de student se aproxima a la distribución normal. Entonces, T de student es una distribución que va a permitir con medias conocidas estimar la variabilidad entre ellas. Entonces, vamos a ver cuando veamos más adelante pruebas de hipótesis, que cuando usamos la prueba estadística de T de student, no la distribución T de student, la prueba estadística, necesitamos que las varianzas sean homogéneas. ¿Por qué? Porque como no las conocemos y no las estimamos con la T-Student porque no es el objetivo, si queremos ver diferencias de medias de dos distribuciones, por ejemplo, una distribución con esta media y otra distribución que tenga otra media similar, para poder comparar estas dos medias como T-Student asume grados de libertad similares, vamos a necesitar que se asuma que las varianzas sean homogéneas, porque si no tenemos que hacer un ajuste que vamos a ver en pruebas de hipótesis que se llama prueba de Welch. Pero entonces T-Student es una distribución que se genera cuando conocemos la media o cuando la podemos estimar, pero no podemos conocer o estimar la desviación estándar.
Entonces, aquí tenemos una distribución normal estándar, que es la azul, y tenemos dos distribuciones T. Una donde la distribución de T se da con una N cercana a 30, y otra donde la distribución T de student se da con una N más pequeña de 30. Entonces, conforme aumenta el tamaño de muestra, la distribución T de student se aproxima a una distribución normal, y nos gusta mucho esta distribución, sobre todo para calcular intervalos de confianza, porque va a ser simétrica en torno a la media. Y entonces vamos a poder usarla de manera estable. ¿Sale? Entonces, ¿para qué nos va a servir la distribución T de student? Nos va a servir para estimar pruebas de hipótesis para medias. De ahí viene la prueba T de student. Nos va a ser útil cuando el tamaño de muestra es pequeño. ¿Por qué? Porque vamos a poder obtener simetría sin alcanzar una distribución normal, como podemos ver aquí. Y también va a ser útil cuando la desviación estándar poblacional no se conoce, porque con los grados de libertad vamos a poder aproximar de cierto modo la desviación estándar poblacional. Entonces ya hemos visto que estas distribuciones muestrales, la G cuadrada y la T de student, nos sirven cuando no sabemos algo. En la G cuadrada no sabemos ni la media ni la desviación estándar. En la T de student sabemos la media, pero no sabemos la desviación estándar. Y entonces la F de Snedeker nos sirve cuando sabemos cómo se da la distribución de al menos dos o más distribuciones, ¿sale? Entonces, f de Snedeker ocurre cuando conocemos la variabilidad de una distribución y la queremos comparar con otra. Entonces, f de Snedeker es una distribución conjunta, es una distribución de dos variables. Y lo que queremos ver es una distribución de sus varianzas. Entonces, la f de Snedeker asume que tenemos dos distribuciones y cada una de forma independiente se distribuye G cuadrada. ¿Por qué? Porque tenemos una idea de la varianza, pero no la conocemos con certeza, la estimamos con G cuadrada, ¿no? Entonces, como no tenemos una certeza de cada una, su distribución conjunta se va a expresar con grados de libertad de cada distribución. Entonces va a haber grados de libertad para la distribución 1 y grados de libertad para la distribución 2. Y f de Snedeker va a ser la distribución conjunta de esas dos distribuciones. Entonces, esta nos va a ser de mucha utilidad porque nos va a permitir evaluar la variabilidad de dos variables de forma independiente. Por ejemplo, el análisis de varianza o ANOVA, que nos sirve para evaluar si la variabilidad interindividual es distinta de la variabilidad entre grupos. Esto también nos va a servir para poder hacer evaluaciones en el análisis de regresión lineal, donde estamos evaluando cómo una variable cambia en función de otra. Y también nos va a servir cuando queremos ver qué componentes contribuyen a la variabilidad de un fenómeno, a lo que le vamos a llamar descomposición de varianza. Entonces, G cuadrada nos sirve para estimaciones de varianza, T de student nos sirve para estimaciones de media y F de Snedeker nos sirve para estimaciones de covarianza cuando vemos dos mediciones que están variando en la misma proporción. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda de las distribuciones de probabilidad o de las distribuciones muestrales? ¿Vamos claros en todo? Sí, ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, ya vimos cómo se puede distribuir, ya vimos que vamos a trabajar con muestras. Entonces, ahora sí nos interesa saber, ya que tenemos una muestra, cómo la vamos a describir. Entonces, aquí tenemos tres distribuciones distintas, ¿no? Todas son variables aleatorias y las formas están bastante similares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar ver de estas tres? Bueno, si vemos aproximadamente la media, aquí vamos a ver que la media está más o menos aquí, ¿no? Mientras que acá la media está un poco más tirada hacia el 6 y acá la media está un poco más tirada hacia el 8. Entonces, estas tres distribuciones se parecen mucho en su forma, pero no se parecen mucho en cuanto a su tendencia central. Entonces, si nosotros queremos compararlas, tenemos que comparar la tendencia central. Tenemos diferentes medidas de tendencia central, como va a ser la media, que es el promedio, la mediana, que la mediana es si ordenamos todos los valores de mayor a menor, el que está justo en medio de todos, ¿no? Entonces, mayor, menor, el valor que esté en medio, esa es la mediana. Y la moda, que es el valor más frecuente, todas tienen su utilidad. La más estable es la mediana, porque esa nunca va a cambiar. Si tenemos un orden de todas nuestras observaciones, la que esté justo en medio siempre va a ser la mediana, mientras que la media sí se puede influir.
Por ejemplo, no es lo mismo estimar la media cuando tengo una distribución simétrica y sé que esta es mi media, a cuando tengo una distribución que está muy sesgada. Entonces, la mayoría de los valores caen acá. Entonces, mi media no va a estar necesariamente aquí, que es donde está la mayor cantidad de los valores. La media real va a tender a estar más hacia acá, porque estos valores extremos que tengo acá van a jalar la media para darme otra evaluación un poco más sesgada. Entonces, podemos usar la estadística descriptiva para describir media, mediana y modo. Podemos usar la estadística descriptiva para dos distribuciones cuya media es igual, como vemos aquí, está en 100 aproximadamente, pero lo que cambia es la variabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí la mayoría de los valores están cerquita de la media, mientras que acá pocos valores están cerquita de la media y están mucho más distribuidos. Entonces, estas dos distribuciones difieren con respecto a la variabilidad. ¿Qué medidas de variabilidad podemos estimar? La varianza, que la varianza tiene la cualidad de que va a estar expresado en términos cuadráticos, entonces va a ser muy difícil de interpretar porque no se da en las mismas unidades que la media. Entonces, generalmente ustedes van a ver en los artículos que ponen media y desviación estándar, ¿no? Esto es porque la desviación estándar está generalmente en las mismas unidades que está la media. Entonces, si tenemos una media de IMC de 28 más menos 1.2, vamos a tener que ese 1.2 son unidades de IMC. Pero si quisiéramos poner la varianza, pues no es tan claro. Si tenemos una distribución muy asimétrica, podemos usar también rango, que el rango nos va a dar, por ejemplo, un rango entre cuartilas, entre la cuartila 25 y la 75, o un rango de mayor a menor, que nos va a servir para ver cómo se distribuye la variable cuando no es muy simétrica. La desviación estándar y la varianza, sobre todo, son útiles con distribuciones simétricas, mientras que el rango y las percentilas son más útiles cuando tenemos distribuciones de tipo asimétricas. ¿Sale? Y finalmente, aunque esto no espero que se use mucho ni en el curso ni de manera general, podemos tener variación en la distribución de acuerdo a su simetría. Entonces, aquí veíamos variables simétricas. Aquí tenemos variables cuya simetría varía. Aquí esta es una variable claramente simétrica, ¿no? Si la parto a la mitad, sí se parte bien, pero aquí tenemos un ligero sesgo, ¿no? A este se le llama un sesgo, cuando es un sesgo hacia valores altos, se le llama sesgo negativo. Cuando es un sesgo hacia valores chiquitos, se le llama sesgo positivo. Entonces, el sesgo o la simetría la podemos medir. También podemos nosotros ver algo que se llama kurtosis, que no está aquí, que la kurtosis puede ser cuando nosotros tenemos cambios en la cantidad de datos que se presentan cerca de la media. Por ejemplo, podemos tener una distribución que es simétrica y tener una distribución que también es simétrica, pero que tenga una mayor kurtosis, ¿no? Es decir, la mayor parte de los datos se distribuyen cerca de la media. Esto no espero que se use, sin embargo, es otra forma en la que podemos describir distribuciones. ¿Sale? Entonces, eso es con respecto a la estadística descriptiva, pero nos puede interesar estimar muchas cosas, ¿no? Podemos querer estimar una media, podemos querer estimar una prevalencia, podemos querer estimar factores de riesgo, efectos de una intervención, el rendimiento de una prueba diagnóstica, predictores de un desenlace, el beneficio clínico de un tratamiento. Y todo esto no lo vamos a poder estimar solamente con estadística descriptiva. Entonces ya sabemos cómo funcionan las distribuciones, ya sabemos qué le podemos ver a una distribución, pero ahora nos interesa el proceso de inferencia, que es, ya caractericé a esta distribución o a este parámetro o a este fenómeno dentro de esta población. Ahora, ¿cómo garantizo que lo que estoy diciendo lo pueda generalizar para una población o mejor aún, lo pueda reproducir si lo quiero ver en otros contextos? Bueno, ahí sí lo que me interesa es la inferencia y entonces va a surgir la duda, ¿por qué no estudiar a toda la población? Bueno, primero, la población es el conjunto de todos los elementos considerados en un estudio. Entonces sería toda la población de Perú, toda la población de Colombia, toda la población de El Salvador, toda la población de México. Es muy infactible querer estudiar a toda una población. Esta población tiene parámetros, que son los valores que la caracterizan, la prevalencia de diabetes, la media de colesterol, la desviación estándar de glucosa. Entonces, el tamaño de la población lo vamos a escribir con una N mayúscula, mientras que una muestra es una parte de la población. Idealmente se selecciona para que sea representativa de ella y permita su análisis. Entonces aquí no vamos a tener parámetros, vamos a tener estadísticos o estimadores.
Entonces, el tamaño de la muestra lo vamos a escribir con una letra N chiquita. Y vean, aquí está el cambio que yo les decía. La media poblacional de parámetro es común, la media muestral es una X barra, la varianza poblacional es sigma cuadrada, la varianza muestral es S cuadrada. La desviación estándar es la raíz cuadrada de sigma cuadrada, o sigma solita, y la desviación estándar es S solita. Una proporción es una P sin gorrito y una proporción de una muestra es una P con gorrito. Siempre que vean un gorrito así en una letra, quiere decir que es una estimación. ¿Sale? Entonces, la inferencia estadística es el acto de generalizar a partir de una muestra a una población con un grado calculado de certeza. Entonces, si vamos a tener una muestra, la queremos llevar nuestra estimación a una población y para esto queremos calcular cierto grado de certeza que tengamos dentro de nuestra definición. Entonces queremos aprender sobre los parámetros de la población, pero generalmente solo vamos a poder calcular estadísticas en una muestra, ¿sale? Entonces, generalmente vamos a tomar una población que es este óvalo, vamos a tomar una muestra a través del proceso de muestreo y en la muestra vamos a estimar una estadística, por ejemplo, la media muestral, la desviación estándar muestral. Y el proceso de inferencia es a través del cual nosotros vamos a trasladar este fenómeno a una característica de la población, la cual no conocemos, pero estimamos. Entonces, mediante el proceso de inferencia, hacemos una estimación del parámetro que queremos conocer. Entonces, la inferencia estadística busca conocer un aspecto de la población en función de los datos observados en una muestra. Y siguen este parámetro. Tengo mi muestra, obtengo un estadístico, y este estadístico a través de ciertas propiedades me va a permitir, bajo ciertas condiciones, hacer una estimación sobre el parámetro que tengo en mi muestra. Entonces, ¿qué pasos voy a seguir para hacer inferencias? Primero, realizo una hipótesis en una población. Esta hipótesis generalmente va a ser mi parámetro muestral, o voy a hacer una estimación de un parámetro muestral, o una comparación de poblaciones, o una estimación de un fenómeno, y voy a determinar cuál es la distribución de lo que yo quiero estimar, ¿sale? Y cuál va a ser el nivel de error que yo me voy a permitir, a lo cual le voy a llamar significancia, ¿sale? Voy a realizar una estimación que puede ser puntual o puede ser por intervalos y voy a calcular un estadístico de prueba que me va a permitir saber el margen de error o el grado de probabilidad de que mi estimación sí se ajuste a la distribución que yo hipotetice. Entonces, como no tengo certeza, quiero calcular la probabilidad de que la estimación que yo esté haciendo sea factible. Y para esto tengo que saber cómo se distribuye esa probabilidad y tengo que poder saber qué tanta confianza tengo en mi estimación. Esto lo contrasto con mi hipótesis original y es lo que me va a permitir saber si yo estoy obteniendo un parámetro que sea consistente con lo que yo quiero observar en mi población. Entonces, de manera formal, hemos hablado de parámetro, vamos a hablar de estadístico y vamos a hablar ahora de un estimador. El parámetro es la característica de una población que queremos conocer. Esto es lo que no sabemos y es lo que medimos. Un estadístico es una característica de una muestra que me permite contextualizar la validez estadística de un estimador. Entonces, el estimador es el valor que yo calculo para aproximar el valor real de un parámetro. Y el estadístico es lo que apoya a mi estimador para decir qué tanta validez estadística tiene la estimación que yo estoy haciendo. ¿Sale? Entonces, yo puedo estimar de diferentes formas desde el punto de vista estadístico. Puedo hacer una estimación puntual. Por ejemplo, decir la prevalencia de diabetes en México es de 18%. Y entonces este estimador puntual, por sí solo, no me da información de la variabilidad del fenómeno o de qué tanta incertidumbre tengo yo en torno al fenómeno. Simplemente hice una estimación puntual y no sé qué tan cerca o lejos está este estimador del parámetro real. Entonces, para resolver un poco este problema que puede tener la estimación puntual, se puede hacer una estimación por intervalos, que me va a dar un valor inferior y un valor superior, o sea, dos valores numéricos que me van a definir un rango, dentro del cual yo pretendo encontrar el parámetro de interés. Y ahora vamos a ver que en estadística frecuentista, nosotros vamos a llamarle a
la probabilidad de que nosotros sí encontremos, o más bien a la confianza que tengamos en que nuestro parámetro esté entre dos valores numéricos, le vamos a llamar grado de confianza. Y entonces a estos intervalos, como están basados en un grado de confianza, que ahorita les voy a explicar de dónde viene, le vamos a llamar intervalos de confianza. Otra cosa que podemos hacer es establecer una hipótesis sobre una distribución. Y esta hipótesis de una distribución nos va a establecer dos planteamientos, que uno que va a estar basado en la hipótesis estadística que queremos demostrar y otra que es la que queremos refutar. Este es un esquema que se llama pruebas de hipótesis y va a ser el objetivo de una clase que van a tener más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar particularmente en los estimadores puntuales y por intervalo. Entonces, ¿qué es un estimador puntual? Un estimador puntual es un parámetro que vamos a estimar utilizando datos observados en una muestra. Entonces podemos estimar un promedio, podemos estimar un cuantil, podemos estimar una desviación estándar. La estimación puntual trata de obtener la mejor estimación de ese valor del parámetro. Entonces nuestro estimador, que es función de los datos, va a producir un valor numérico que se aproxima al valor. Ahora, este es nuestro parámetro que nosotros nos interesa conocer, ¿no? Y nosotros vamos a obtener un estimador. Este estimador va a tener varias características. Entonces, puede tener un estimador que yo esté muy seguro que lo obtenga. Un estimador que yo esté muy seguro no va a tener sesgo. Entonces, vean, este es el parámetro real que yo quiero estimar y aquí está la distribución de mi estimador. Entonces, vean que este es el parámetro que yo quiero y estos son las distribuciones que yo obtengo. Entonces, la mayor parte de los parámetros que yo estimo caen cerquita del valor real. Aquí voy a decir que mi estimador es de baja varianza y como cayó cerca de mi valor real, tiene bajo sesgo. Puedo también obtener estimadores que tengan un bajo sesgo, es decir, que sí aproximen el valor real, aproximadamente en su media, pero que tengan alta varianza, es decir, yo no estoy tan seguro que la estimación que estoy haciendo sea precisa. Entonces, este es un estimador con alta varianza, pero con bajo sesgo. Pero también puedo tener estimaciones sesgadas que se pueden dar porque diseñé mal mi muestra, porque a lo mejor sobremuestré a ciertos grupos, porque a lo mejor no tengo características que me permitan decirlo. Entonces, si este es mi valor real que yo quiero estimar, vean que aquí mi estimador pues cae muy lejos, ¿no? Esto es un sesgo. Entonces aquí estoy, por ejemplo, infraestimando. Pero esto es un estimador que está sesgado, o sea, el sesgo es alto, pero la varianza es baja. Entonces mi intervalo de confianza sale estrecho, pero me equivoqué muchísimo. También puedo obtener una estimación que sea sesgada y que tenga de alta varianza. Entonces, generalmente estos estimadores puntuales se les va a acompañar de algo que se llama un margen de error. Entonces van a decir, obtuve mi prevalencia de diabetes en México, que es de 18%, pero tengo un margen de error de 2%. Eso, por ejemplo, sería un estimador con bajo sesgo y baja varianza. O puedo decir, es 18% con un margen de error de 15%, ¿no? Entonces ahí puede ser tan pequeño, ese 18 puede ser tan pequeño como un 3% o tan grande como un 33%, ¿no? Entonces va a tener una alta variabilidad. Y ahora, ¿cómo voy a saberlo? Pues lo ideal y lo que buscamos en ciencia es reproducibilidad. Entonces, una sola estimación nunca es suficiente. Requiero hacer varias. Y los metaanálisis lo que hacen es buscar, bajo el concepto del teorema del límite central, que si obtengo múltiples muestras y las promedio, puedo aproximarme a un valor aproximadamente real. Entonces, por eso hacemos metaanálisis en investigación, porque si obtenemos múltiples resultados de investigación y los conjugamos, idealmente ese promedio, de acuerdo al teorema del límite central, se debe de aproximar al valor real. Y también con este podemos identificar valores sesgados que a lo mejor estemos obteniendo, pero que no tengan tanta relevancia. ¿Sale? Ahora, como generalmente estas estimaciones puntuales no son muy fáciles de interpretar, es decir, qué tanto es el sesgo, qué tanto es la varianza, va a ser muy raro que vean estimadores puntuales más allá de encuestas, por ejemplo, encuestas políticas o encuestas que buscan dar una estimación general para que entienda el público general. Pero a los investigadores no nos gusta mucho esa estimación puntual, porque generalmente no nos da una idea del grado de variabilidad inherente que pueda tener y el margen de error se establece a priori, entonces no generalmente es por la forma en la que los datos están distribuidos. Entonces, podemos utilizar estimadores por intervalos que resuelven este problema. Esto nos permite cuantificar la incertidumbre basada en la distribución de muestreo
para nuestra estimación puntual. Y esto se hace mediante la construcción de un intervalo de confianza que probablemente contenga el parámetro de la población. Pero como no queremos asignar probabilidad, porque las probabilidades no están basadas en datos observados, nosotros vamos a hablar no de probabilidad, sino de confianza. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a asumir, basado en que estamos trabajando con estadística de tipo no bayesiana y por lo tanto es frecuentista, asumimos que si nosotros hiciéramos el mismo experimento 20 veces y calculáramos diferentes intervalos de confianza para cada estimación, eventualmente, si hiciéramos, por ejemplo, imaginen que estas son 20, ¿no? 20 intervalos que yo calculé. Eventualmente, de 20, uno de ellos no contendría el parámetro real. Entonces, este es mi parámetro que voy a escribir como teta. Y de todos los intervalos que imaginen que son 20, solo uno no contiene a teta. Entonces, el 95% de los otros sí lo tiene. Como esto está basado en simulaciones y por lo tanto en datos observados, yo no le puedo llamar a esto probabilidad porque es algo que ocurrió. Por lo tanto, yo le llamo confianza. Entonces, la confianza está basado en datos observados. Quiere decir que, de acuerdo a simulaciones siguiendo esta distribución, el 95% de los intervalos que yo calcule van a contener el valor real. Por lo tanto, uno de esos intervalos que yo tenga yo le asigno un nivel de confianza. Tengo 95% de confianza de que este intervalo contiene el valor real. Por lo tanto, no vamos a hablar, cuando leamos un intervalo de confianza, de que tengo 95% de probabilidad de que contenga el parámetro real. Tengo 95% de confianza porque quiere decir que si yo hiciera 100 intervalos, solo 5 de ellos, o si hiciera 20 intervalos, solo uno de ellos, no contendría mi valor real. ¿Sale? Entonces, a esto yo le voy a llamar nivel de confianza. Y de acuerdo al nivel de confianza que yo tenga, es que yo voy a tener mi intervalo. Es decir, entre mayor confianza quiera, más estrecho va a ser mi intervalo, pero mayor va a ser el tamaño de muestra. Entonces, vean que aquí los intervalos de confianza se traslapan con las desviaciones estándar. Entonces, por ejemplo, un intervalo de confianza al 68% va a tener aproximadamente una desviación estándar. Un intervalo de confianza del 90%, que todavía se hacen algunas estimaciones en ciencias sociales, va a ser 1,64 desviaciones estándar. Y un intervalo de confianza al 95% son aproximadamente 1,96 desviaciones estándar. Entonces van a ver que generalmente los intervalos de confianza se calcula, estoy escribiendo ahorita, espero que les aparezca en un momentito, el intervalo de confianza se calcula como el estimador más menos 1,96, que es el cuantil de confianza, por el error estándar. Entonces, ¿qué es esta que les acabo de poner aquí abajito? Entonces, mi estimador es mi estimador puntual que yo obtuve en mi evaluación pasada, más o menos 1,96 porque es 95% de confianza, y mi error estándar de la media, que es lo que me va a permitir definir la amplitud de mi margen de error. ¿Sale? Entonces, mi intervalo de confianza me dice esto. Este es el valor donde yo estimo que va a estar mi parámetro. Y asumiendo que fuera real, pues estaría idealmente en medio, pero el estimador podría estar aquí o aquí o aquí. Y tengo 95% de confianza. Entonces, me permito 5% de probabilidad o de desconfianza de mi intervalo, que a lo mejor implique que mi parámetro real pudiera estar fuera, ¿no? ¿Cómo lo sé? Pues bueno, calculo múltiples intervalos, hago un metaanálisis y veo si más o menos todos caen en un intervalo que sea razonable. ¿Sale? Finalmente es introducirle la idea de pruebas de hipótesis que vamos a ver más adelante. Entonces, la prueba de hipótesis es un paradigma científico. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros en la ciencia vamos a formular nuevas teorías que idealmente proporcionan una mejor descripción de las leyes de la naturaleza. Entonces, lo que hacemos en la ciencia es que recolectamos evidencia empírica. Y si esta evidencia empírica es inconsistente con las predicciones de la vieja teoría, pero no con las de la nueva teoría, entonces rechazamos la nueva teoría en favor de la nueva, ¿no? Imaginen, por ejemplo, cuando se establece la teoría de la gravitación universal de Newton y se empieza a comprobar si esto funciona para predecir las ondas gravitacionales que vemos en los agujeros negros. Entonces ahí llega Einstein y dice, no, aquí no se comprueba.
los datos no permiten o no son compatibles con lo que tenemos en ese momento. Y entonces Einstein rechaza la teoría de la gravitación universal para establecer su teoría de la relatividad. Así es como funciona la ciencia. Si nosotros no logramos rechazar esa vieja teoría en función de la evidencia o de la nueva información que obtenemos, entonces la vieja teoría mantiene su estatus. Esa es la forma en la que los científicos hacemos ciencia, obtenemos evidencia. Y si la evidencia no es consistente con el paradigma que impera, entonces rechazamos el paradigma que impera y proponemos uno nuevo. Entonces, basado en ese esquema de cómo funciona la ciencia, es que funcionan las pruebas de hipótesis. Nada más que aquí, en lugar de comprobar un nuevo paradigma científico, comprobamos hipótesis escritas desde el punto de vista estadístico. ¿Sale? Entonces, cada una de estas dos hipótesis, la vieja y la nueva, predice una distribución diferente para las mediciones empíricas, ¿no? Eso es lo que pasa en la ciencia. Para decidir cuál de estas distribuciones está más en sintonía con los datos, nosotros vamos a calcular un estadístico. Este estadístico generalmente va a seguir distribuciones muestrales. Por ejemplo, queremos calcular si dos medias son diferentes o son iguales. Y entonces, el paradigma diría que son iguales, pero nosotros queremos demostrar que son diferentes. Entonces, vamos a calcular una estadística de cómo se comportan las diferencias de esas medias y si esto es compatible con lo que esperaríamos o es un valor probablemente más extremo que lo que observamos. Por ejemplo, este estadístico le vamos a llamar T. Entonces vamos a denominarle estadístico de prueba y vamos a decir, si nuestro estadístico es mayor de cierto umbral, entonces rechazamos la vieja teoría y al rechazar la vieja teoría, la nueva es la que se vuelve aceptable. Entonces la prueba de hipótesis es una pregunta binaria sobre la distribución muestral de T. T es mayor o menor de lo que le vamos a llamar una región crítica de rechazo. ¿Sale? Entonces, esta regla de decisión pues va a cometer errores, porque la estadística de prueba puede caer por casualidad del lado equivocado. Esto es algo que es inherente a la probabilidad. ¿Sale? Entonces, supongamos que desconocemos la distribución muestral de este estadístico de una prueba T. Entonces, podemos estimar la probabilidad de que nos equivoquemos cuando lo comparamos con C. La probabilidad de que rechacemos erróneamente la teoría actualmente aceptada se llama nivel de significancia, ¿sale? Entonces, es la probabilidad de que rechacemos esta hipótesis, que le vamos a llamar hipótesis nula, pero que esta en realidad sea verdadera. Este umbral de significancia se selecciona a priori y generalmente en ciencias médicas es igual a 0.05, ¿sale? Entonces, este es el grado de error que nos permitimos para decir que si rechazamos el paradigma imperante, el nuevo sea el más probable. ¿Sale? Entonces, basado en esto, y es la razón por la que les quería hablar brevemente de pruebas de hipótesis aquí, es que nosotros establecemos un estadístico que se va a llamar valor de P. Entonces, tenemos una distribución muestral conocida. Esta podría ser una G cuadrada, una T de Student, una F de Snedeker, y vamos a establecer una región crítica que se va a llamar C. Y entonces vamos a calcular nuestro estadístico. Y si nuestro estadístico cae por arriba de la región de rechazo, entonces nosotros vamos a decir que rechazamos la hipótesis nula. Entonces, ¿qué es el valor de P? El valor de P es una probabilidad de qué pasa si yo rechazo o caigo en la región de rechazo, pero no debería rechazar la hipótesis imperante. Entonces, el valor de P es la probabilidad de que nuestro valor observado o más extremo resulte dado que la hipótesis nula sea verdadera, es decir, la hipótesis imperante o la que buscábamos nosotros rechazar sea verdadera. ¿Cuál es la probabilidad de que nuestro estadístico nos dé un valor igual o más extremo que lo que tenemos? Entonces, como es la probabilidad de que nos equivoquemos para rechazar el paradigma imperante, el valor de P se va a asumir como que entre más pequeño sea, va a ser mejor. Pero ahora, esto es importante porque el valor de P simplemente se refiere a la comparación de una región de un estimador comparado con una región de rechazo. Esto no nos dice nada sobre la hipótesis ni nos dice nada sobre el fenómeno que estamos estudiando. El valor de P solo nos dice que también nuestros datos se ajustan a nuestra hipótesis nula, ¿sale? O al paradigma de la hipótesis nula.
Entonces, es que también se ajusta el valor de P a un modelo estadístico. Entonces, formalizando, porque esto es algo que ustedes van a usar muchísimo cuando hagan sus propios proyectos de investigación en este programa. Un valor de P representa la probabilidad bajo un modelo estadístico de que el estadístico que yo tengo para hacer mi evaluación de prueba de hipótesis en una muestra sea igual o más extremo que lo que yo estoy viendo. Es decir, cuál es la probabilidad de que lo que estás viendo se adapte a el modelo estadístico, ¿sale? Entonces, un modelo de P indica qué tan incompatible son los datos con un modelo estadístico específico, es decir, qué tan compatibles son los datos que tienes observados con la distribución que propone la hipótesis nula, por ejemplo. Entre más pequeño sea este valor de P, mayor la incompatibilidad de los datos con la hipótesis nula o el modelo de hipótesis nula. Entonces, ojo, los valores de P no miden la probabilidad de que la hipótesis alternativa sea verdadera. Ese paradigma estadístico nos corresponde a los científicos establecerlo. Nosotros estamos diciendo que si lo otro no es probable, entonces proponemos la alternativa. Tampoco es la probabilidad de que los datos se deban al azar. ¿Por qué? Porque el valor de P no dice nada de los datos. El valor de P lo que nos dice es que también los datos se ajustan al modelo, pero no habla del mecanismo de generación de datos ni lo que los datos representan para la hipótesis. Es solamente sobre la distribución intrínseca de los datos con respecto a un modelo estadístico. ¿Sale? ¿Qué tanta incompatibilidad existe con ese modelo estadístico? Entonces, entre menos probable sea esa incompatibilidad o más pequeño sea ese valor de P, entonces vamos a tener mayor certeza de que la alternativa es más probable. ¿Sale? ¿Queda claro lo que es un valor de P, chicos? Sí, Muy bien. Entonces, algo importante. Las conclusiones científicas no se deben basar en que P pase un umbral específico. Y me voy a regresar a esta diapositiva para mencionar algo importante. Las pruebas de hipótesis son una pregunta binaria. ¿Es sí o no? Si se rechaza este paradigma, no se rechaza este paradigma. Por lo cual, un valor de P chiquito no implica que el efecto sea real, porque el paradigma nuevo es algo que los científicos establecemos. La decisión debe basarse en el diseño del estudio, la calidad de las mediciones, la validez externa de la hipótesis científica. Otra cosa es que como el valor de P lleva a una decisión dicotómica, es o no es significativo, no existe que algo sea poco significativo o muy significativo, porque el valor de P nos habla de la probabilidad de la hipótesis de que la hipótesis nula sea verdadera y la rechacemos nosotros. ¿Sale? Entonces, no existe algo que sea muy significativo ni algo que sea poco significativo. Es o no es significativo. Entonces, para poder realmente hacer inferencia estadística, no nos vamos a basar solo en un intervalo de confianza, no nos vamos a basar solo en un estimador puntual, no nos vamos a basar solo en un umbral de un valor de P. Requerimos reportes completos y transparentes para poder hacer una evaluación metodológica, porque la ciencia viene de la metodología y la calidad de la hipótesis y todos los argumentos subyacentes a lo que estamos estableciendo como potencialmente causal. ¿Sale? Escoger y presentar solo valores significativos es un sesgo metodológico. ¿Sale? Y lleva a conclusiones erróneas. Entonces, que algo no le salga o con un valor de P o con un intervalo de confianza, no significa que no lo deben reportar y no significa que no esté mal y no significa que no sea real. ¿Sale? ¿Por qué? Porque lo único que el valor de P nos dice es qué tanto se ajusta nuestros datos a un modelo estadístico determinado. El valor de P tampoco mide el tamaño de un efecto. Entre más pequeño sea un valor de P, no significa que el efecto sea más fuerte ni que sea más importante, ni que un P sea más grande, pues un 0.049999, no significa que el efecto sea mínimo, porque el tamaño de P en realidad depende del tamaño de la muestra. Entre más grande sea el tamaño de la muestra, más fácil va a ser ver tamaños de P significativos. Y también depende de la precisión de la medición. Entre más precisa sea la medición, vamos a tener valores de P más pequeños. Entonces, por sí sola la P no es una buena medición de la evidencia de un modelo ni de una hipótesis.
Y entonces es una de las primeras cosas que se deben quitar de la cabeza. Estimar a la P como algo relevante es algo que nos sirve solo para evaluar paradigmas científicos que estén basados en una hipótesis bien planteada. Pero no tiene nada que ver con que el fenómeno sea real, con que sea un mayor efecto, con que sea un mayor efecto, para nada. La significancia estadística es dicotómica. ¿Es o no es significativo? No es de que poquito ni de mucho. Entonces, yo les recomiendo ahora que estén haciendo sus trabajos y queremos hacer inferencia, ¿qué vamos a reportar? Bueno, idealmente, reportar razones de verosimilitud, factores bayesianos, intervalos de confianza, parámetros que nos permitan medir la fuerza de asociación como odds ratios, risk ratios o hazard ratios. Si queremos evaluar, además, por ejemplo, una prueba diagnóstica, no solo poner un intervalo de confianza para la sensibilidad, la especificidad del valor predictivo positivo o negativo, poner una tasa de falsos positivos que nos permita contextualizar la información, reportes complementarios, estadísticos complementarios que nos sirvan para poder sacar conclusiones que sean más robustas y que entonces ahora sí, la inferencia que hagamos a nivel poblacional esté basada en evidencia contundente y nos permita determinar si algo es o no es válido. ¿Sale? Con esto concluimos la clase de hoy, chicos, y cualquier duda, comentario, sugerencia u observación, pues de luego estoy dispuesto a comentar.